Buenas tardes. Vamos a iniciar el módulo de epilepsia. Tenemos un panel de lujo para esta actividad. Empezaremos con el tema de actualización de epilepsias generalizadas, disertado por la doctora Wendy Soraya Sánchez, con estudios superiores en medicina egresada de la Universidad de El Salvador, especialidad en medicina interna de la Universidad de El Salvador y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su especialidad en neurología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, certificada por el Consejo Mexicano de Neurología, Secretaría de Salud y la UNAM, subespecialidad en epilepsias, posgrado en epileptología clínica de la UNAM y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ex becaria de la Liga Internacional contra la Epilepsia, es neuróloga adscrita al Servicio de Neurología del Seguro Social y miembro del Comité de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, neuróloga adscrita al staff del Hospital de la Mujer y del Hospital Profamilia. También es neuróloga del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales con publicaciones en revistas internacionales, está afiliada a la Liga Internacional contra la Epilepsia en Latinoamérica, al capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia y la Academia Mexicana de Neurología, también está asociada a la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, es miembro de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de la Asociación de Ciencias Neurológicas y ha tenido reconocimientos como segundo lugar a nivel nacional como la mejor tesis de neurología y neuropediatría en el 2013 y un segundo lugar en trabajos libres en póster, que también lo tenemos en el capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia. Démosles la bienvenida a la doctora Wendy Sánchez. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar acá. Es un honor para ACNES, ¿verdad? Como miembro de ACNES, que se estén actualizando y estén buscando cada vez información que les va a permitir ofrecer la mejor calidad a cada uno de sus pacientes. En esta ocasión hablaremos de un tipo de epilepsias que es un poco rara. La mayor parte de veces las epilepsias se caracterizan por ser enfermedades que todos decimos que la dominamos, pero recientemente me emocionó leer que en Neurology se publicó en esta revista del 2024, se informa en la introducción que menos del 1% de las epilepsias se investigan, y que esto es a raíz de una cultura de percepciones erróneas. Las percepciones erróneas son las siguientes. El diagnóstico de epilepsia es sencillo. La fisiopatología de la epilepsia se entiende y todos la sabemos. Las convulsiones se controlan fácilmente. La epilepsia se supera. La morbilidad y la mortalidad son bajas. Las intervenciones quirúrgicas son imposibles. Todo lo anterior es falso y lo está siendo publicado en una de las revistas de mayor valor y más alto peso a nivel mundial. Y bueno, de hecho, esta es una de las razones por las que nosotros estamos aquí, ¿verdad? La epilepsia generalizada es un tipo de las epilepsias. Las epilepsias se presentan en cerca de 60,000 o más personas en el mundo, constituyendo alrededor del 1% en ¿verdad? El tipo focal es más frecuente. El tipo focal, como podemos ver en la imagen donde está la imagen del cerebrito con los puntitos rojos, pero la que tiene múltiples puntos es la que refleja de una manera muy representativa que las epilepsias generalizadas, que es el otro porcentaje, afectan simultáneamente a ambos hemisferios cerebrales. Esa es la simple
diferencia entre las epilepsias. Las epilepsias generalizadas, que es de las que voy a hablar, tienen tipos específicos de crisis epilépticas con hallazgos específicos en los electroencefalogramas, tanto entre crisis como durante las crisis, y son hallazgos típicos, y también el antecedente familiar es algo que no está aislado, que está presente. La prevalencia es cerca del 30%, es decir, que 2 de 3 personas con diagnóstico de epilepsia de cada 10 van a tener este tipo de epilepsia diferente, es una epilepsia generalizada. Y estas se dividen en genéticas y no genéticas, ¿verdad? En este caso voy a ahondar mucho más en las genéticas porque son las que constituyen el mayor volumen de este tipo de epilepsia genética. Y bueno, como para todos es ya conocido en Google y por otros lugares, ¿verdad? Todos sabemos que la epilepsia tiene una forma de cómo se puede clasificar, y es importante que establezcamos en primer lugar el tipo de crisis epiléptica, el tipo de epilepsia y luego el síndrome epiléptico. En el tipo de convulsiones o crisis epilépticas tenemos 3 tipos, de las cuales las crisis generalizadas son la base y el sustento para que concluyamos que este tipo de crisis es una epilepsia generalizada. Y lo anterior nos lleva a un síndrome epiléptico. Entonces, si se fijan, no es difícil. Si yo tengo una crisis epiléptica generalizada, tiene una epilepsia generalizada y voy a buscar un síndrome epiléptico. Así de sencillo. Y la etiología o la causa debemos de buscar siempre, siempre, siempre en ese tipo de crisis la parte genética. Diferentes tipos con manifestaciones motoras o no motoras se presentan en ese tipo de crisis de inicio generalizado. Las más comunes, todas las sabemos, mioclonías, ausencias, tónico-clónico generalizadas, pero aquí se agrega una nueva modalidad. Está, por ejemplo, la mioclonía tónico-clónica. La mioclonía tónico-clónica son aquellas crisis en donde el paciente tiene brincos y luego se pone rígido, ¿verdad? Entonces, este es uno de los tipos que ya está muy reconocido e incluido en las de inicio generalizado, y pues dentro de las manifestaciones no motoras de las que ya podemos ver ahí. Entonces, vamos a ahondar más en el mar de las epilepsias generalizadas genéticas. Las epilepsias generalizadas genéticas son las mismas conocidas históricamente como idiopáticas generalizadas. La ILAE en el 2017 concluyó que el término genético generalizado era mejor y que esta podía incluir síndromes de epilepsia genética generalizada, tanto común como manifestaciones como epilepsias comunes como raras, y esta incluye crisis epilépticas generalizadas, como ya vimos, con una característica típica, que es la actividad de punta onda lenta generalizada, que es como uno de los requisitos que colabora para hacer el diagnóstico, y la etiología genética que se ha sustentado marcadamente en esta patología. Tienen buen pronóstico, no evolucionan a encefalopatías epilépticas en un alto porcentaje, existe una superposición clínica en los síndromes, es decir, que pacientes con epilepsia de ausencia de la niñez pueden evolucionar años después a una epilepsia mioclónica juvenil, o epilepsia de ausencia de la niñez puede evolucionar o dar otro tipo de manifestaciones, ¿verdad? Los hallazgos electroencefalográficos son característicos y típicamente la hiperventilación y la estimulación lumínica o fotoestimulación va a dar algún tipo de manifestación si el paciente está sin ningún medicamento. Se incluyen en la epilepsia idiopática generalizada más síndromes familiares como epilepsia mioclónica palpebral, de ausencias mioclónicas, síndrome de Dus, entre otros. La palabra idiopático deriva del término griego idios y se refiere a uno mismo, a propio, a algo personal, y pretende inferir la etiología genética, pero la palabra idiopática, aunque es histórica, ya está como desfasada y no se adapta tanto a los términos de la fisiopatología de acá, por lo que en 2017 se sugiere que es mejor utilizar el término genético en lugar de idiopático. Como podemos ver en esta imagen, en el cuadro amarillo tenemos los 4 síndromes
de epilepsias genéticas generalizadas o idiopáticas generalizadas que están mejor, que tienen un mayor volumen y que están más publicadas, ¿verdad? Como la epilepsia de ausencia juvenil, la de ausencia de la niñez, la tónico-clónico generalizada con crisis únicamente de este tipo y mioclónica juvenil. De esta hago una pausa en donde les quiero hacer o recordar que cerca del 10% de todas las epilepsias son de este tipo, son epilepsias mioclónica juvenil. Es decir, que 1 de 10 pacientes muy probablemente va a tener este diagnóstico, pero nosotros tenemos que saber buscarlo, porque si nosotros no lo sabemos buscar, el paciente típicamente no informa sobre las crisis diferentes a las tónico-clónico generalizadas, ¿verdad? Y bueno, además de lo anterior, existe como un espectro de las que no son idiopáticas, que no son genéticas, en donde tenemos un espectro en donde la parte del desarrollo o encefalopatías del desarrollo, encefalopatías epilépticas pueden estar dentro de este grupo también, como las de mioclonía palpebral, mioclonías ausencias o epilepsia mioclónica de la infancia, y en un espectro que se asocia más a encefalopatía epiléptica está la epilepsia mioclónica atónica o DUS. Aquí podemos ver también gráficamente cómo a través de la edad nosotros podemos diferenciar estos síndromes y cómo podemos ubicarlos en base a la edad. Las crisis epilépticas y la edad es lo más importante para hacer la mejor clasificación. Entonces, en las epilepsias idiopáticas generalizadas o genéticas generalizadas son las del cuadrito amarillo que les mostré, ¿verdad? Constituyen el 30% de todas las epilepsias. Son de nueva aparición en niños y adolescentes, esto representa cerca del 43%, y 53 a 58% tienen uno de los 4 síndromes. Significa que en los niños es más probable que nosotros tengamos 1 de cada 2 de ellos con estas enfermedades. Llamamos niños y adolescentes a todo aquel menor de 20 años de edad. Y la respuesta farmacológica es muy característica. El tratamiento a largo plazo puede ser variable y típicamente aquí les presento un bombillo con luz porque esta característica, la respuesta a fármacos anticrisis típica es frecuente. Existen fármacos como carbamazepina, oxcarbazepina, eslicarbazepina, ifenitoína y tiagabina, gabapentina, pregabalina o vigabatrina que exacerban o empeoran las ausencias y las mioclonías, que son las que poco frecuentemente el paciente reporta, pero si ustedes las buscan, sí se dan cuenta de que estas han empeorado. Pueden evolucionar a otros síndromes, como les decía, y 20% tienen farmacoresistencia. Aquí tenemos los tipos de crisis en epilepsia idiopática generalizada. Quizás nada más resalto que las crisis que excluyen este tipo son las tónicas generalizadas, atónicas, mioclonía atónica, focales y espasmos epilépticos. Y aquí encontré un cuadrito que me pareció muy interesante para todos, en donde las crisis, cómo podemos diferenciar, todos hablamos de convulsiones, ¿verdad? Pero existen convulsiones primariamente generalizadas y secundariamente generalizadas, como según nomenclatura antigua, pero las primariamente generalizadas son las genéticas, las secundariamente generalizadas son las focales, las que tienen un inicio focal. Entonces, típicamente las que son genéticas o las que forman parte de estas epilepsias que estamos hablando, tienen acompañamiento con ausencias, mioclonías o con ambas. Frecuentemente son desencadenadas o activadas por desvelo, alcohol, por fotosensibilidad o hiperventilación, entre otros. También es común que se den durante el sueño o de inmediato se despierte el paciente cuando se está quedando dormido. Hay antecedente familiar, puede estar presente, y características ictales, pues la punta onda lenta o polipunta onda lenta, que es lo típico. Entonces, este tipo de epilepsias genéticas se van a clasificar en base a el tipo de crisis y en base a la edad, ¿verdad? Alertas serían que inicien antes de los 4 años o después de los 40 años, y la otra bandera roja es que tengan asociado deterioro intelectual o autismo. Y aquí les quiero mostrar en este cuadro cómo los 4 subsíndromes de epilepsia idiopática generalizada o epilepsia genética generalizada
tienen mucho que ver. Está la epilepsia con crisis tónico-clónico generalizadas únicamente, la de la epilepsia de ausencia juvenil, epilepsia de ausencia de la niñez y mioclónica juvenil, con un fondo en donde podemos ver en el electroencefalograma la polipunta onda lenta. Si se fijan, es como palotes para que ustedes se puedan ubicar. En un electroencefalograma, si pueden identificar o si se fijan o ponen atención, las rayitas o las onditas van muy regulares hasta que hay como palotes. Esos palotes son generalizados, abarcan toda la época o toda la hoja, ¿verdad? Para quien no esté familiarizado con la parte electroencefalográfica, y es típico. Entonces, esta imagen es típica en una persona que sea menos de 20 años y con este tipo de síndromes. Sabemos todos que el electroencefalograma es la herramienta indispensable y rutinariamente estos pacientes tienen electroencefalogramas normales, así que son catalogados como que están fingiendo la epilepsia, tienen eventos no epilépticos o son diagnosticados con otro tipo de episodio, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos aumentar la probabilidad? ¿Cómo podemos aumentar la capacidad para que ese electroencefalograma me salga positivo y me colabore con el diagnóstico? Bueno, a través de la estimulación lumínica intermitente, que es la fotoestimulación, cerca de 20% en epilepsia de ausencia de la niñez, 25% de ausencia juvenil y 90% de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil tendrán positiva esta prueba o las descargas, es decir, polipunta onda lenta en esta área, porque tienen esta parte genética que se conecta, ¿verdad? Que es manifestada o que es desencadenada a través de un marcador biológico que es el electroencefalograma. La hiperventilación también es positiva y manifiesta punta onda lenta, generalizada hasta en el 87% de los casos con epilepsia de ausencia juvenil. Y bueno, el electroencefalograma de rutina normal no excluye este diagnóstico. Aquí nada más les voy a poder mostrar en imágenes, porque no se pueden abrir los videos, cómo se puede observar desde entrada la polipunta onda lenta antes de llegar a las manifestaciones tónico-clónico generalizadas electroencefalográficas, la punta onda lenta de 3 Hz en ausencia y la polipunta onda lenta en manifestaciones entre crisis. ¿Qué comorbilidades tienen estas personas? Típicamente son niños o son adolescentes y están en un momento en el que deben de ser más sociales, tener más interacción, tener mejor desarrollo, estar más alerta, estar aprendiendo, están en un periodo en el que ellos deben de estar al 200% en su aprendizaje. Y este tipo de pacientes típicamente por estas manifestaciones van a presentar manifestaciones psiquiátricas, más ansiedad que depresión, trastorno por déficit de atención, presentan típicamente trastornos de aprendizaje, deficiencias ejecutivas y de atención en los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, problemas de conducta, problemas de personalidad, hay poca interacción social porque se sienten con alto estigma, hay problemas académicos, mayor riesgo de embarazos no planeados y, importante, no hay discapacidad intelectual. Estos pacientes están cognitivamente íntegros. Lo otro es como para que puedan entender una disfunción temporal que se puede mejorar si nosotros también mejoramos el diagnóstico y el tratamiento de epilepsia. Y existen múltiples causas como la parte genética, que tengan crisis epilépticas frecuentes, que hayan descargas epilépticas interictales, los fármacos, etcétera. Y bueno, en la patogénesis quizás nada más aquí recalco que es importante que recordemos que las epilepsias genéticas generalizadas se dan o se presentan porque hay un exceso de conectividad, hay una electricidad aumentada, hay cortocircuito o hay excesiva actividad eléctrica o hipersincronización en las regiones tálamo-corticales, ¿verdad? Y esto activa o manifiesta la polipunta onda lenta, y activa, por lo tanto, canales de sustancias como calcio o como receptores de GABA que pueden dar esta manifestación. Y aquí quiero compartirles en la imagen de abajo datos actualizados sobre cómo la conectividad o las redes en cerebro se ven modificadas en estas patologías, principalmente en mioclónica juvenil. La genética, como pues es una epilepsia genética generalizada, creo que es importante que sepamos
que tiene una herencia poligénica, la herencia monogénica o la herencia autosómica dominante o autosómica recesiva es la que tiene mayor probabilidad de que se manifieste en mi hijo, en mi hija, en mi ascendencia, ¿verdad? Entonces, descendencia, perdón. Entonces es importante que sepamos que esta enfermedad se presenta frecuentemente porque hay mutaciones o daños locales específicos en cromosomas, no es porque se hereda. Genético no es igual a heredado. Y podemos identificar, sí, en los gemelos, que por ejemplo en pacientes que son gemelos monocigotos, la probabilidad para epilepsia idiopática generalizada es del 76% y para los que son dicigotos es más baja la probabilidad, ¿verdad? Entonces la causa monogénica, como les decía, es poco frecuente, hay mutaciones de novo, hay factores epigenéticos que aquí quizás me voy a detener para poderles comentar que factores ambientales y epigenéticos son altamente relevantes porque variables genéticas pueden influir en que se altere el ADN y también situaciones como la dieta, como la microbiota, como traumas craneoencefálicos, como neuroinfecciones, como respuestas inmunes, abuso a sustancias como alcohol, entre otras, insomnio y la abstinencia de benzodiazepinas puede ser el cóctel perfecto para que los genes más el ambiente se manifieste en esta enfermedad. Se manifieste como esta enfermedad. El término genético se refiere a la causa y no al significado heredado. Por lo tanto, es importante que sepamos que los pacientes con epilepsias genéticas generalizadas no ameritan una prueba genética. En quienes sí vamos a pensar en una prueba genética, en quienes tienen crisis de ausencia, entre comillas, que inician antes de los 4 años de edad, quienes tienen discapacidad intelectual o tienen trastornos del movimiento, es decir, epilepsia más discinesias, etcétera, ¿verdad? Cuando la epilepsia es fármaco resistente o cuando hay una fuerte carga familiar, entonces en este contexto sí tienen valor las pruebas genéticas. Me gustó este ejemplo y una madre con sacudidas en la mañana o un tío con periodos de ausencia en la infancia, pero que después se resolvió, es perfecta pista para que nosotros pensemos en epilepsia genética generalizada. Y la contribución genética es altamente sospechada. El porcentaje de epilepsia genética generalizada en hermanos es una pregunta frecuente. Televisión, en otros lugares, siempre todas las personas que tienen este diagnóstico preguntan y es máximo 8%. Aquí podemos ver en esta imagen como múltiples canales, múltiples subunidades de proteínas que están asociados a canales iónicos están afectados y tienen como manifestación epilepsia de ausencia juvenil, epilepsia de ausencia de la niñez o mioclónica juvenil. Pero esto es importante saber que es menos del 8 o 10% de probabilidad que estos estén positivos. ¿La neuroimagen es necesaria en este tipo de epilepsias? No, no está indicada. ¿Cuándo sí vamos a pensar en una neuroimagen, en un TAC o una resonancia magnética? Bueno, solo si hay características atípicas en mioclónica juvenil, la ausencia de la niñez o ausencia juvenil, o tónico-clónica generalizada con único tipo de crisis, o si hay farmacoresistencia, o si en el electroencefalograma encontramos siempre un solo foco, un solo lugar, por ejemplo, temporal derecho, temporal derecho, temporal derecho, o frontal. Si estamos encontrando enlentecimientos o disfunciones focales, es la alerta. El tratamiento, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cosas tenemos ahora? Entonces, es importante que conozcamos que en monoterapia, en estudios recientes se ha demostrado que tosuximida es la mejor para la epilepsia de ausencia de la niñez sin convulsiones y valproato para el resto de todas las epilepsias, mioclónica juvenil, de ausencia de la juventud y también con crisis tónico-clónico generalizadas, lo que no es compatible en el contexto actual, en esta era, en las mujeres en edad fértil, ¿verdad? Y en terapias complementarias, topiramato apunta mejor para combinar cuando tenemos cualquier tipo de epilepsia idiopática generalizada en donde las convulsiones están descontroladas. Levetiracetam es mejor opción cuando el componente es mioclonías, en el contexto de la mioclónica juvenil, por ejemplo.
Y existen otros tipos de tratamiento, no solo los fármacos. No quiero decir que los fármacos son sustituidos por estas opciones, sino que quiero decir que estas opciones son complementarias, como la yoga, la biorretroalimentación y la terapia cognitivo-conductual, por lo que la terapia psicológica toma alta relevancia en este tipo de pacientes. Y la neuromodulación, antes esto era, para quien lo dijera, era satanizar a alguien que una epilepsia idiopática generalizada o genética generalizada no se podía operar. Pues ya cambiaron las cosas. 2024, la información nueva nos dice, no, ya no. Podemos pensar en este tipo de opciones en pacientes con epilepsia fármaco-resistente. La cirugía de epilepsia también dice presente y también se puede utilizar para modular aquellas epilepsias genéticas generalizadas fármaco-resistentes como DBS y estimulación de nervio vago. Aquí les comparto imágenes en donde en Neurology se ha publicado cómo primera generación, segunda generación y tercera generación son los fármacos. Y aquí quizás el despunte es que medicamentos que se utilizan o que solo y únicamente estaban adaptados para epilepsias focales ya se pueden utilizar en genéticas. ¿Como cuáles? Como la cosamida. Pronóstico, bueno, estos pacientes tienen muy buen pronóstico, 80% tienen muy buena evolución. La epilepsia idiopática generalizada es la que tiene mejor pronóstico. Cuando no tienen una lesión en la neuroimagen o es genética, es mejor pronóstico para el paciente que cuando hay una cicatriz, una lesión o son focales, ¿sí? Entonces, las idiopáticas generalizadas o genéticas generalizadas tienen mejor evolución cuando tienen buen diagnóstico y buen tratamiento, que las focales y que las encefalopatías epilépticas. Pero existen algunos factores que quiero hacer énfasis, que están asociados a que el paciente con epilepsia genética generalizada tenga resistencia a los fármacos. ¿Cuáles? Que tenga antecedente de crisis febriles, que tenga patrones electroencefalográficos específicos como actividad epiléptica paroxística generalizada, que haya resistencia al valproato, es decir, yo tomo como primera opción el valproato, está a buena dosis, estoy controlando las crisis y si no está controlando, entonces significa alerta, esa es una posibilidad de que ese paciente puede tener epilepsia idiopática generalizada fármaco-resistente. También la epilepsia meclónica juvenil, de hecho la epilepsia meclónica juvenil ya es bien conocida que los pacientes, más del 70% de los casos recaen. Entonces, este tipo de subtipo de epilepsia genética generalizada no es conveniente retirar el fármaco por la alta probabilidad de recaída, ¿verdad? Y el SUDEP, que es la muerte súbita asociada a la epilepsia, está muy asociada al descontrol de las convulsiones y por lo tanto es importante en lo que nos vamos a enfocar.